Buenos días a todos, mi nombre es Emanuele Dagnino y soy investigador en la Universidad de Módena y Reggio Emilia y participé en el grupo de trabajo que se ocupó del proyecto El texto único de seguridad y salud en el trabajo y la protección de seguro frente a la cuarta revolución industrial. El proyecto de investigación comenzó en abril de 2019 y finalizará en abril de 2021. El proyecto, encargado al Centro de Estudios Internacionales y Comparados de la Universidad de los Estudios de Módena y Reggio Emilia, DIL, fue cofinanciado por INAIL, Instituto Nazionale Assicurazione e Infortuni sul Lavoro, es decir, Instituto Nacional de Seguros contra Accidentes de Trabajo, en el marco de la línea de financiación BRIC y tuvo como partner a la Fundación ADAPT. El objetivo de la investigación es el estudio de los impactos en la normativa de seguridad y salud de los trabajadores, de los profundos cambios tecnológicos, demográficos, medioambientales asociados al concepto de cuarta revolución industrial. El rápido paso de una dimensión física a una más intelectual del trabajo, la aparición de formas innovadoras de interacción entre hombre y máquina en la era de los exoesqueletos, la afirmación de nuevas modalidades organizativas posibilitadas por las nuevas tecnologías, más smart working y coworking. Todos estos cambios provocan nuevos riesgos, no solo de carácter físico, sino también psicosocial para los trabajadores. El proyecto de investigación, por tanto, asume el reto de repensar por completo la legislación sobre seguridad y salud en los nuevos entornos de trabajo, tanto en términos de las protecciones y obligaciones previstas por la normativa italiana en materia de seguridad y salud en el trabajo, como de seguros para los trabajadores. Los resultados de la investigación se recogerán en varias publicaciones. Además de la investigación propiamente dicha, llevada a cabo con un enfoque comparativo y multidisciplinar, se publicarán productos que puedan orientar la práctica de los profesionales de la seguridad y salud en el trabajo. Dentro de estas actividades de investigación se ha decidido implicar a expertos de otros países para enriquecer el conocimiento de los cambios y de los impactos, compartiendo los resultados del proyecto y haciéndolos dialogar con quien se ocupa desde hace años del tema. Realizada esta breve premisa, cedo ahora la palabra a la doctora Lavinia Serrani, que en ADAPT gestiona las relaciones con España y América Latina y que procederá a presentar a nuestra distinguida experta y a formular la primera de las preguntas que la quisiéramos dirigir. Buenos días a todos. Entre los expertos de otros países que se ha decidido implicar en el proyecto, tenemos el placer de haber invitado hoy a dialogar con nosotros a la profesora Lourdes Meya Méndez, que es catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Santiago de Compostela en España y es coordinadora general de la Red Internacional Cielo Laboral. En el ámbito de su actividad de investigación, ha analizado las diferentes áreas de la materia, tanto en lo que respecta al ordenamiento español como en perspectiva internacional y comparada, y en su extensa producción científica ha abordado con continuidad y profundidad temas relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, también con referencia específica al impacto de la transformación tecnológica del trabajo y de la llamada cuarta revolución industrial. En el marco del proyecto BRIC ha desempeñado el papel de componente del comité científico. Dada su experiencia en la materia y su visión internacional de problemas que, aunque afrontados en el contexto de los distintos ordenamientos por sus particularidades específicas, tienen un claro alcance transnacional, en esta entrevista discutiremos con ella sobre los principales problemas que han surgido en nuestra investigación y las posibles perspectivas de intervenciones de reforma encaminadas a adaptar los sistemas de protección de la seguridad y salud de los trabajadores frente a los retos de la transformación tecnológica y organizativa. Partiendo del propio ámbito de aplicación de las disciplinas en materia de seguridad y salud, discutiremos el papel de los distintos actores llamados a intervenir, tanto a nivel institucional como a nivel empresarial,
con respecto a la elaboración de las medidas, así como las medidas concretas que deben adoptar en relación con los riesgos específicos identificados, evaluando también las disciplinas que pueden facilitar la aplicación de un camino de adecuación del marco normativo a la nueva realidad del trabajo. Por lo cual quiero agradecer una vez más a la profesora Lourdes Meya Méndez por haber participado en este proyecto, que es el último de una serie de colaboraciones que nos han llevado a realizar a lo largo de los años proyectos, investigaciones, organizaciones de eventos internacionales y mucho más. Además de una red, como se adelantaba, Cielo Laboral, que cuenta ya con casi 1.000 miembros en 37 países. Y ahora no queremos robar más tiempo a las preguntas, así que iría con la primera. La transformación tecnológica y organizativa que está afectando al mundo del trabajo ha llevado a la aparición, como también lo demuestran crónicas y debates desarrollados durante la emergencia epidemiológica, de determinadas categorías de trabajadores desprotegidos o mal protegidos desde el punto de vista de la prevención, debido a un ámbito de aplicación que todavía se ve muy afectado por la división entre trabajadores por cuenta ajena y trabajadores por cuenta propia. ¿Cuáles son, en su opinión, las perspectivas de intervención normativa para garantizar una protección adecuada también para estos trabajadores? Buenos días a todos, muchísimas gracias. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, pues expresar mi alegría por poder participar en esta nueva actividad científica con todos los compañeros, expertos y personas de reconocido prestigio de la Universidad de Bérgamo y de la Asociación ADACT. Hace muchos años que efectivamente estamos colaborando y siempre me llena de orgullo pues el poder hacerlo con colegas tan prestigiosos y tan queridos para mí desde hace muchísimos años. Y en ese sentido, pues gracias por la invitación que en su día me cursaron, que siempre para mí es un honor y es un placer. Entonces, en este sentido, gracias al profesor Tiraboschi, gracias al profesor Emanuel Dañino, gracias siempre a la compañera investigadora Lavinia Ferrani, que siempre son personas, y al resto de colegas, por supuesto, también de edad, que siempre son personas que digo que es un honor colaborar con ellos. Y pienso que también este proyecto es un proyecto muy necesario, como ya declaré por escrito en algunas de las, digamos, valoraciones previas que en su momento me pidieron. Pienso que es un proyecto muy acertado, que si no existiese tendría que hacerse. Creo que es fundamental, pues efectivamente, valorar todo el tema de la seguridad y salud a la luz de los nuevos cambios que está produciendo en el ámbito del mercado de trabajo, en el ámbito de la digitalización, de la globalización. Creo que hay que repensar todo el sistema de seguridad y salud, que en muchos países, al menos, por ejemplo, en España, pues, y en muchos países de Europa, es un sistema de prevención de riesgos laborales que ha funcionado razonablemente bien hasta ahora, pero que necesita ser repensado para mejorar su cobertura protectora, pues para los nuevos problemas que están surgiendo, para las nuevas formas de trabajo que están emergiendo al hilo pues, de la digitalización y de la tecnificación de los puestos de trabajo, todo lo que conocemos como la nueva empresa, la empresa digital, la industria 4.0, pues lógicamente si la forma de trabajar cambia, si las herramientas cambian, si los equipos cambian, si los productos que se fabrican o se prestan a la sociedad cambian, lógicamente los riesgos que se vinculan a esos puestos de trabajo van a ser nuevos, van a ser diferentes y no nos valen los criterios de protección antiguos, pensados para otra forma de trabajar del siglo XIX. Entonces, pienso que es un proyecto muy necesario, es un proyecto que va a ser muy útil, todas las investigaciones que se realicen aquí, todas las conclusiones que se extraigan, todas las propuestas que hagan los investigadores, creo que van a ser muy útiles para todos los agentes sociales, para las empresas y para la administración pública. En ese sentido, por lo tanto, mi orgullo y por participar también en el comité científico de este proyecto tan importante y también pues, mi felicitación a todos los investigadores que trabajan en el día a día, que son ellos los que realmente hacen un trabajo muy valioso. Y ya centrándome en esta primera pregunta que me formula Lavinia, pues efectivamente tenemos que preocuparnos de ver los cambios que se están produciendo ahora mismo en el mercado de trabajo.
Y más que nunca hay una confrontación entre los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores con dependencia y subordinación jurídica y una nueva masa de trabajadores que efectivamente se discute su calificación jurídica, si son dependientes, son subordinados, si están en el ámbito de aplicación del derecho de trabajo tradicional o si están fuera de los muros de protección del derecho del trabajo. En este sentido, pues estarían en el ámbito del trabajo autónomo. Y todo eso se discute y creo que en todos los países de Europa, en todos los países de América, del mundo, hay un tema muy importante ahora, que es el tema de las plataformas digitales, ¿no? El tema de las plataformas digitales genera un nuevo tipo de trabajo que ciertamente su gran problema es la discusión de la calificación jurídica de esos trabajadores. Esos trabajadores que, si preguntamos a las plataformas digitales, ellas no se sienten como empresarios. Ellos consideran que no son una empresa, no son el empresario tradicional y consideran que son unos meros intermediarios en el mercado de trabajo. Sin embargo, si preguntamos a muchos de las personas que prestan servicios a través de esas plataformas digitales, vemos que muchos de ellos se sienten verdaderos trabajadores del derecho del trabajo, que deberían tener la protección del derecho del trabajo y que no la tienen, les es negada por las plataformas y que efectivamente deberían tener esa protección. Y protección también en muchos aspectos. Y especialmente en prevención de riesgos laborales, porque pueden quejarse de que no tienen un salario digno o de que no tienen una promoción, pero también lo principal que sufren en lo que es su régimen de precariedad es el tema de seguridad y salud, especialmente cuando vemos que muchos de estos trabajadores de plataformas sufren enfermedades profesionales, sufren accidentes de trabajo tremendos, especialmente en los trabajadores que prestan servicios pues en las calles, todas las que son plataformas de reparto de productos a los consumidores que están en sus casas, pues existen estos trabajadores que trabajan en las calles, ¿no? Que llevan los productos a domicilio. Y ahí está claro que efectivamente los riesgos laborales para la salud, para la seguridad de las personas son evidentes. Y por supuesto, los trabajadores, muchos de ellos, reclaman esa protección al que consideran que es su verdadero empresario. Entonces, efectivamente, y esto es un fenómeno que ha surgido en todas las partes del mundo. Las plataformas digitales han emergido en todos los continentes y en todos ellos se ha planteado esta discusión de la calificación jurídica que asignamos a estos trabajadores porque, lógicamente, dependiendo de la etiqueta jurídica, de la calificación jurídica que pongamos a esos trabajadores, a posteriori ello condicionará el régimen de protección que tengan esos trabajadores y también quién sea el responsable de su seguridad y su salud. Entonces, creo que es un tema de pura actualidad que ahora mismo está en el ámbito internacional y que es fundamental abordar. Y en este sentido es fundamental abordar porque efectivamente son sus tareas, sus actividades son labores de riesgo, tanto esos trabajadores que trabajan, decimos, en las calles, como los de las plataformas digitales online, que trabajan también prestando servicios desde sus domicilios, que también esa monotonía, esa reiteración de tareas, etcétera, pues también tiene sus riesgos laborales. Cualquier tipo de actividad tiene unos riesgos propios y siempre hay que analizarlo. Entonces, los trabajadores siempre necesitan protección. Entonces, efectivamente, estamos en ese debate a nivel mundial, y las perspectivas de intervención normativa que me plantea Lavinia, pues son varias, ¿no? Tenemos ese dilema de considerarlos directamente trabajadores por cuenta ajena e incluirlos en la normativa laboral, como trabajadores tradicionales típicos. Tenemos ese dilema de dejarlos al margen del derecho del trabajo y considerarlos autónomos, tradicionales, o una modalidad específica de autónomos, que son los autónomos, por ejemplo, en España, que se llaman económicamente dependientes, que es una categoría intermedia entre el autónomo tradicional y el trabajador dependiente y por cuenta ajena tradicional. Pero en todo caso estaríamos entre esa dicotomía entre el derecho del trabajo y el trabajo autónomo, ¿no? Y frente a estas dos grandes posiciones enfrentadas, pues
hay posiciones intermedias que también se están barajando y una de ellas podría ser, por ejemplo, a la hora de optar por una intervención normativa, sería la de pues decidir hacer una regulación común con un catálogo de derechos mínimos para todos los trabajadores de plataformas, con independencia de que pues fuesen trabajadores dependientes o trabajadores autónomos. De hecho, las plataformas pueden tener trabajadores de ambos tipos, pueden tener trabajadores dependientes y subordinados y trabajadores autónomos en el sentido tradicional, o autónomos económicamente dependientes. Pero ambas categorías de trabajadores pueden ser prestadores de servicios de las plataformas. Por lo tanto, quizás en vez de optar por una opción o por otra, quizás esta última tercera opción, esta opción mixta, de decir pues redactar, aprobar una norma internacional común para todas las categorías de trabajadores y con un catálogo de derechos mínimos para todos ellos. Creo que sería quizás una opción muy interesante, creo que muy positiva y creo que debería ser promovida tanto por organismos internacionales, bien, por ejemplo, la OIT, a través de una recomendación, un convenio, o, por supuesto, también dentro del ámbito de la Unión Europea, pues nuestras instituciones parlamentarias pues también tendrían que pronunciarse al respecto, ¿no? Podría ser una opción a través de una directiva comunitaria que también pues asumiese la responsabilidad, ¿no? de proteger a estos trabajadores. De hecho, la Unión Europea pues, ya ha dado pasos en este sentido. En el año 2006, en el año 2016, 2017, pues ha aprobado distintos textos como la Agenda Europea para la Economía Colaborativa o la Agenda Europea también una resolución en el Parlamento sobre esa misma agenda. Entonces, quiero decir que la Unión Europea ya está también pues, conociendo el tema y también está dando algunos pasos y podría ser una vía adecuada pues, que se optase por esta solución. Ahora mismo pues, se está haciendo una consulta a los agentes sociales precisamente sobre si la Unión Europea debe tener la energía suficiente y el coraje suficiente para abordar esa iniciativa legislativa y los agentes sociales pues ya se están pronunciando, ¿no? Estos días hemos conocido, por ejemplo, la posición de la Confederación Europea de Sindicatos, TUC, y pues, por supuesto los sindicatos consideran que sí, que la Unión Europea debe intervenir legislativamente, debe aprobar una normativa de protección para estos trabajadores y que no puede quedarse al margen, quedar en una posición de apartarse de esta responsabilidad y sino todo lo contrario, debe asumir esa responsabilidad legislativa para dar protección a todos los trabajadores que trabajan pues, en la sociedad y en estas nuevas formas de trabajo que emergen. Por lo tanto, esta es la posición de los sindicatos, es muy relevante. Las plataformas no se están pronunciando en primer lugar porque tampoco consideran que sean empresarios y piensan que es una cosa que no va con ellos. Por ello también los sindicatos entienden que tiene que haber una intervención legislativa de carácter europeo y que esta no es una buena, digamos, un buen terreno para el diálogo social a nivel europeo, porque los sindicatos también no tienen una contraparte. Las plataformas no se consideran empresarios y muchas de ellas no se sentarían en una mesa a negociar. Entonces, y aunque se acordase algún tipo de convenio o de pacto, pues tendría más bien carácter voluntario y sería de difícil aplicación, no tendría carácter vinculante. Entonces, es complicado. Pensamos que los sindicatos se están pronunciando así, que a nivel europeo sí es importante una normativa por parte de las instituciones de la Unión Europea y que debería ser común, debería ser general para todos y que una directiva podría ser una buena opción con catálogo común de derechos y, por supuesto, entre ellos el de la seguridad y salud. El de la seguridad y salud para todos los trabajadores con independencia de su naturaleza jurídica. Y esto sería un poquito la respuesta a la primera. Gracias, Lourdes. Y de momento, pero esa normativa internacional común y específica se hace esperar. Y así, a nivel nacional, ¿qué hacen los estados? Y en el caso específico español, ¿hay alguna iniciativa legislativa de interés para proteger a los trabajadores de plataformas frente a los riesgos laborales? Muchas gracias, Emanuel.
efectivamente, desde que el tema de esta nueva economía, esta nueva forma de trabajar ha emergido en muchísimos países del mundo, pues en los primeros meses, en los primeros años, pues no ha habido ningún tipo de protección, pero poco a poco, a medida que los trabajadores de plataformas se han ido organizando, porque a mí es necesario organizarse para reclamar derechos. Por supuesto, para la clase trabajadora siempre ha sido así históricamente, hasta que los trabajadores no han sentido la necesidad de organizarse y de luchar por sus intereses, nunca han tenido protección, ¿no? En pocos casos, en relación con muy pocos derechos, ha habido una iniciativa por parte del legislador sin previa reivindicación de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales, ¿no? La historia nos lo dice muy claro. Y aquí ha pasado igual, con esta nueva clase de trabajadores que ahora ha emergido con la digitalización y que ha sido puesto en primera línea con el confinamiento de la pandemia que hemos vivido el año pasado y este año aún que estamos viviendo. Pues quiero decir que son ellos los trabajadores, la clase trabajadora que sufre estas penurias, pues la que está organizándose y la que está dando el primer paso de lucha y de reivindicación, ¿no? Y a partir de ahí los estados empiezan a hacer gestos de atender esas demandas laborales que los trabajadores están solicitando. Y aquí, pues efectivamente, pues como en España, pues como en muchos otros países del mundo, estos trabajadores han empezado a luchar en los tribunales y han empezado pues a ganar sentencias, ¿verdad? Sentencias diciendo que estos trabajadores necesitan protección y muchas de estas sentencias lo hacían a través de su calificación jurídica como trabajadores dependientes y subordinados típicos, tradicionales, que podrían quedar perfectamente incluidos en el ámbito del derecho del trabajo. Y esto lo hemos visto, creo que es un fenómeno que hemos visto en la mayoría de países europeos y también en América, ¿no? En distintos países, en Asia también, en Australia, han empezado a aparecer sentencias desde hace 2 o 3 años, primero de tribunales de instancia, después tribunales de segundo nivel y por último se han ido pronunciando los tribunales supremos de cada país y nosotros en los primeros niveles los tribunales han dudado si calificarlos como trabajadores de derecho de trabajo o no, pero lo importante aquí es ver lo que están diciendo pues el tribunal que tiene la última palabra. En nuestro caso en España pues tenemos la suerte de tener ya una sentencia muy importante, una sentencia definitiva del Tribunal Supremo reciente, que es una sentencia del 25 de septiembre del año 2020 y es una sentencia que resuelve sentencias de suplicación que eran previamente contradictorias. Entonces, lo que se hizo fue, digamos, valorar 2 sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia contradictorias. Una decía que esos trabajadores de plataformas eran trabajadores autónomos y la otra decía que no, que eran trabajadores dependientes y subordinados y tenían que estar incluidos en el derecho del trabajo y con protección del derecho del trabajo. Entonces, fue muy interesante que el Tribunal Supremo por fin se pronunciase. Era necesario aclarar esta cuestión y no podíamos estar con sentencias contradictorias. Ahora tenemos esa sentencia del Tribunal Supremo que ha resuelto la cuestión en unificación de doctrina, en recurso de casación para unificación de doctrina y, por lo tanto, es una sentencia muy importante. Y en esta sentencia del Supremo hace una reflexión muy interesante sobre los requisitos o los indicios de laboralidad. ¿Qué es lo que caracteriza que un trabajador sea un trabajador del derecho del trabajo? ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué es lo básico? Pues que sea un trabajador dependiente y subordinado, con subordinación jurídica. Un trabajador que quede sometido a los poderes de dirección, de organización y de control del empresario. ¿Cómo se manifiesta esa dependencia y esa subordinación? Pues en cada caso depende cómo sea esa relación de trabajo, con qué instrumentos esté trabajando el trabajador. Sabemos que la forma de trabajar cambia, sabemos que las herramientas cambian y los sistemas de control que utiliza el empresario cambian y, lógicamente, las nuevas tecnologías pues varían, digamos, la presentación formal de la relación de trabajo, los elementos formales del puesto de trabajo, todo cambia, ¿no? Pero lo importante es ver que aunque, digamos, cambia la puesta en escena de lo que es el puesto de trabajo, la manera de trabajar, cambian las herramientas de trabajo,
a raíz de la incorporación de todos los elementos informáticos, digitales, lo importante es ver si todavía el empresario sigue ejerciendo sus poderes tradicionales que tiene el empresario y que le hacen verdadero empresario, como el poder directivo, el poder organizativo, el poder de control. Si a pesar de cambiar los instrumentos de trabajo, las herramientas de trabajo, el empresario sigue manejando esa relación laboral, sigue influyendo sobre el trabajador, pues en todo caso sigue siendo un empresario tradicional, típico, y el trabajador que presta servicios para él es un trabajador del derecho del trabajo, con dependencia y con afinidad y con subordinación. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Esto es muy importante porque el Tribunal Supremo nos lo dice claramente, que aunque en estos casos de trabajadores de plataformas se aprecia de una manera indirecta o implícita el ejercicio de estos poderes del empresario, pues que siguen siendo trabajadores del derecho del trabajo. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Entonces, a partir de esta sentencia de septiembre del año 2020, pues el gobierno tuvo que reaccionar. El gobierno tuvo que reaccionar. En la mesa sindical se reunió con los sindicatos y con la patronal. Hay un acuerdo social ahora mismo, reciente de estos días, de marzo, en que se llegó a acuerdo en marzo de 2021. Y en esa mesa del acuerdo del diálogo social, pues se ha acordado pues, que se va a aprobar un Real Decreto Ley próximamente, saldrá próximamente en el Boletín Oficial del Estado y lo que se ha acordado es que estos trabajadores de plataformas ya se tienen que reconocer como trabajadores del derecho al trabajo. Entonces, lo que se hace es presumir, incluir una presunción juris tanto, que admite prueba en contrario, pero es una presunción que todos los trabajadores que prestan servicios para plataformas de reparto, solo las de reparto, que son trabajadores del derecho del trabajo. Por lo tanto, a priori, la presunción para estos trabajadores que prestan servicios en estas plataformas de reparto, la presunción, lo que el legislador presume, es que son trabajadores del derecho del trabajo. Lógicamente, es una presunción juris tanto, admite prueba en contrario. Si el empresario no está de acuerdo y dice, no, estáis equivocados. En este caso concreto, estoy con una persona que presta servicios para mí, pero es un autónomo. Entonces, ahí quien tiene la carga de probar que es un autónomo es el empresario. Es empresario. Pero a priori la regla general, lo que se presume, es lo más favorable para el trabajador, que es un trabajador protegido por el derecho del trabajo, también en materia de prevención de riesgos laborales. Esta presunción es una presunción muy importante porque, efectivamente, a partir de ahí, si consideramos que es trabajador del derecho del trabajo, todo el estatuto protector, todo el régimen protector del estatuto y de toda la normativa laboral automáticamente ya se aplica. Y creo que eso es algo muy importante para el trabajador. Y también otro acuerdo de esta mesa del diálogo social que se va también a incluir en el Real Decreto Ley es el tema de que la necesidad de informar a los representantes de los trabajadores sobre los datos o los parámetros que forman el algoritmo con el cual trabaja la plataforma informática. Y esto también es muy importante por el tema de la transparencia, por el tema de la información. Sabemos que ahora las decisiones en las empresas están automatizadas, en las empresas, pero también en las tradicionales, pero en las plataformas digitales más, que funcionan básicamente con algoritmos. Entonces, esta nueva herramienta de trabajo del algoritmo, pues también tiene que ser conocida, tiene que ser familiar, no solo para la empresa, sino para los representantes de los trabajadores, los delegados de personal, los comités de empresa, los sindicatos. Tienen que conocer qué elementos, qué parámetros, qué aspectos forman parte de ese algoritmo. Porque al final el algoritmo es el que determina qué trabajadores van a trabajar estos días o en estas franjas horarias, o van a tener esta retribución, etc. O van a tener esta retribución profesional. Entonces, en función de los datos que constituyen el algoritmo, así va a trabajar el trabajador, así van a ser los derechos del trabajador y así a lo mejor determina que trabaja una determinada franja horaria en unos días, que tenga menos salario o que sea más peligroso trabajar en esos días desde el punto de vista de la seguridad y salud del trabajador. Trabajar en horas puntas puede ser más peligroso para el trabajador. ¿Por qué? Porque pues puede haber más tráfico en las calles, por ejemplo.
¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que haya esa transparencia, esa información a los representantes de los trabajadores y eso creo que es un avance también muy importante que va a contribuir a que los trabajadores pues, estén más protegidos a nivel de derechos laborales y también en seguridad y salud. Ciertamente son desarrollos de gran importancia, pero parecen muy vinculados a un sector específico de la economía de las plataformas. ¿Y cómo se puede lidiar con quienes no participan al reparto de alimentos? ¿Qué piensas? Vamos a ver, lo de la presunción juris tanto de que son trabajadores del derecho del trabajo, Sí. solo es para las plataformas de reparto, para las plataformas de reparto como las de alimentos, pero lo que es la obligación de informar sobre el algoritmo, sobre la composición que da la recomendación, es para todas las plataformas y creo que es muy importante. Es verdad que hubiera sido ideal que también la presunción de laboralidad se aplicase a todos los trabajadores de plataformas. Pero bueno, lo que ocurrió en la mesa del diálogo social fue que se contaba con la sentencia del Tribunal Supremo. La sentencia del Tribunal Supremo de 25 de septiembre del año pasado, pues valoraba un caso de un trabajador de la empresa Globo, entonces, que es una plataforma de reparto. Entonces, en la mesa de diálogo social, la patronal se opuso a que la presunción de laboralidad se aplicase a todos los trabajadores de plataformas y solo aceptaron que fuera para las plataformas de reparto. Entonces, ahí hay una presunción de laboralidad que es muy buena, pero limitada solo, con ámbito de objetivo de aplicación, solo a los trabajadores de plataformas de reparto. El algoritmo no, la información de la necesidad de informar del algoritmo es para todas las plataformas. Gracias. Vamos a ver, poquito a poco el diálogo social tiene que estar activo, las mesas de diálogo social tienen que seguir trabajando para que podamos seguir mejorando la protección. Si vemos que no es suficiente lo que se ha aprobado, hay que seguir, por supuesto, conquistando mejoras que puedan proteger a todos los trabajadores. No podemos permitir que haya ningún hueco de protección o déficit de protección, y menos en materia de seguridad y salud. Muchas gracias. Hemos visto que recientemente se ha aprobado una normativa específica en España para los trabajadores a distancia con contrato de trabajo. ¿Cómo es la regulación de la seguridad y salud de estos trabajadores? Bueno, esto también es muy importante, ¿no? Porque estamos hablando de la nueva economía, de la nueva forma de trabajar en el mercado de trabajo y cómo la digitalización lo ha cambiado todo, ha generado un nuevo tipo de trabajo, ¿no? Y desde luego hay dos grandes grupos de trabajadores nuevos o dos nuevas formas de trabajo que ahora mismo están en la agenda pública, que están en la sociedad, que están en la prensa, y que todos estamos ahí, ¿no? Y una es la que estamos hablando de las plataformas digitales, que es el nuevo foco del nuevo trabajo, y el otro foco, la otra nueva manera de trabajar tan importante es la del trabajo a distancia, ¿no? La del trabajo a distancia, que pues ya era una fórmula vieja, conocida con una cierta tradición, pero que no había tenido un desarrollo hasta ahora significativo en muchos de los países europeos y del mundo, pero que a raíz de la pandemia y del confinamiento pues se puso en primera línea, ¿no? Fue una medida estrella en todos los países para hacer frente a la pandemia y poder seguir trabajando y manteniendo algunos puestos activos, ¿no? En muchas empresas. Entonces, el tema del trabajo a distancia también es un tema muy importante. Pues lógicamente en España también estamos enhorabuena porque a raíz de su uso masivo durante la pandemia el legislador, el Ministerio de Trabajo entendió que había que regularlo, que no valía la regulación anterior del Estatuto de los Trabajadores. Teníamos ahí un precepto del artículo 13 del Estatuto, una pequeña regulación muy ambigua, muy genérica, y el Ministerio de Trabajo con los agentes sociales se puso a negociar durante tanto del año 2020, a partir del verano del año 2020, para llegar a una nueva regulación ya completa, ya desarrollada, sobre el trabajo a distancia. Y se consiguió, en poco tiempo se consiguió. Tenemos este Real Decreto Ley 28/2020 de 22 de septiembre, del año pasado. Por tanto, unos meses en vigor y que intenta, digamos, crear una regulación completa para, digamos, impulsar esta nueva forma de trabajar, el trabajo a distancia en la sociedad española y proteger
a los trabajadores que trabajen de esta manera, que trabajan a distancia. ¿A distancia de dónde? A distancia del centro de trabajo tradicional, fuera del centro de trabajo tradicional. Trabajan a distancia del lugar de trabajo tradicional, del centro de trabajo, en sus domicilios u otro lugar que ellos elijan. Y esos lugares que ellos elijan, pues lógicamente también son relevantes desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales. Como decimos, no hay un lugar neutro a efectos de seguridad y salud. Todos los lugares donde un trabajador puede estar trabajando, donde pueda ubicar su puesto de trabajo, es importante que sea evaluado a efectos de prevención de riesgos laborales. Entonces, en este sentido, este Real Decreto Ley, que por cierto, saben ustedes que el Real Decreto Ley es una norma de urgencia que ahora mismo se está tramitando en el Parlamento español y que en breve pues ya verá la luz en una versión renovada y definitiva como ley ordinaria de trabajo a distancia, ¿no? Y puede haber algunos pequeños cambios respecto del Real Decreto Ley, porque las enmiendas que hacen los grupos parlamentarios pues pueden matizar o aportar o introducir cambios para el texto definitivo. Pero es muy importante esta regulación nueva que tenemos del trabajo a distancia, de septiembre del año pasado, porque efectivamente da una atención especial a la prevención de riesgos laborales. Hay dos preceptos en el Real Decreto Ley, el 15 y el 16, que se ocupan de la materia, ¿no? Y que deja muy claro que hay que evaluar los riesgos y hay que planificar la actividad preventiva de una manera específica, de una manera, digamos, planificada, de una manera atenta en relación con los trabajadores a distancia. No hay puesto de trabajo neutro, ni siquiera cuando trabajamos en nuestro propio domicilio. El legislador lo deja claro, dice que hay riesgos específicos en esta modalidad de trabajo, que no nos llevemos a engaño. Hay riesgos, dice el legislador, que afectan riesgos psicosociales, riesgos ergonómicos, riesgos organizativos, y todos ellos hay que valorarlos de una manera específica, con particular atención. Hay que ver también pues, la distribución de la jornada, cómo son en relación, es decir, la relación entre trabajo presencial y trabajo a distancia, cómo es también la relación entre tiempo de trabajo, tiempo de disponibilidad y tiempo de descanso, y respetar esos tiempos de descanso. Y todo esto son factores que entran en juego y que pueden generar riesgos para la salud de los trabajadores, riesgos físicos y riesgos también para la salud psíquica, mental de los trabajadores. Entonces, es muy importante que en los trabajadores a distancia el control, la responsabilidad del empresario en materia de prevención de riesgos sea la misma que para los trabajadores presenciales. No podemos decir, bueno, por los trabajos a distancia es un personal de segunda categoría. De ninguna manera. El legislador aquí en esta normativa llama la atención de que el empresario tiene que implicarse y tiene que evaluar esos puestos con atención y con cuidado. Y dice además, utilizando una metodología que ofrezca confianza en relación con los datos que se obtienen sobre los posibles elementos o factores de riesgo que haya en ese puesto de trabajo a distancia. Esto es un tema delicado, ¿no? Porque, ¿y cómo obtenemos esos datos? ¿Cómo obtenemos esos datos? ¿Cómo valoramos ese puesto de trabajo a efectos de riesgos laborales, ¿no? Pues aquí, lógicamente, podemos tener dos opciones. O bien enviamos un experto, un técnico en materia de prevención de riesgos laborales a ese puesto de trabajo que está a distancia, ese trabajador que trabaja en su domicilio u otro lugar de su disponibilidad, y entonces el experto evalúa ese puesto de trabajo. O bien hacemos una autoevaluación. Es decir, no mandamos ningún experto al domicilio del trabajador y encargamos al trabajador que él evalúe su propio puesto de trabajo, los riesgos que hay en ese puesto de trabajo. Bueno, esas son las dos opciones. Lógicamente, cada una de ellas tiene ventajas y tiene inconvenientes. La autoevaluación por parte del trabajador es la medida, digamos, favorita para el legislador. Es la medida favorita, es la medida general. Es también la medida que tradicionalmente se ha empleado en la administración pública. En el ámbito público, cuando ha habido supuestos de teletrabajo, pues siempre se ha encargado el trabajador de hacer la autoevaluación. Se le manda una lista y va evaluando cada uno de los aspectos que se indican en esa lista de autoevaluación de riesgos.
Eso está bien, tiene la ventaja de que protege la privacidad del trabajador. Ningún extraño accede a su domicilio, ¿verdad? Y sus derechos fundamentales como la privacidad, la intimidad, pues quedan salvaguardados. Pero es verdad que también tiene el riesgo de que puede ser una evaluación de riesgos deficitaria. Muchas veces el trabajador que hace su propia autoevaluación de riesgos no es un experto en la materia. Entonces, efectivamente, tiene ese déficit de calidad en la posible, digamos, evaluación de esos riesgos. Entonces, en principio, la situación, pues parece que desde el punto de vista de la calidad de la evaluación de riesgos sería lo ideal que pudiese un experto entrar en el domicilio a evaluar ese domicilio. El legislador español no opta, repito, por esa vía. Le preocupa el tema más de la protección de los derechos fundamentales, de proteger la privacidad, de proteger la intimidad de ese trabajador. Entonces, el legislador español hace una regulación muy restrictiva, pide un informe por escrito, hay que justificar muy bien por qué se quiere mandar al experto y en todo caso dice, pues a ese informe experto hay que mandarlo al trabajador y él tiene que consentir, el titular del domicilio tiene que consentir. Y si no consienten el acceso, el experto no entra. Entonces, al final, ahí digamos que si ponemos en balanza los derechos a la privacidad, a la intimidad y el derecho a la seguridad y salud, ahí el legislador creo que promueve un poquito más los derechos a la privacidad y a la intimidad que el derecho a la seguridad y salud. Intentaremos de todas maneras que esa autoevaluación sea la mejor posible. Habrá que formar previamente al trabajador. Ese trabajador tendrá que contar con el asesoramiento de los expertos en prevención de riesgos laborales, de los delegados de prevención. Habrá que hacer un seguimiento muy detallado y tendrá que ser una evaluación de riesgos seria, rigurosa, que después permita la adopción de medidas de protección eficaces y que eviten que se generen daños o accidentes para la integridad del trabajador. Hay que trabajar en cualquier lugar, pero de manera segura. Eso está claro. Muchas gracias. Y frente a esta remotización del trabajo y también a la fragmentación de la vida laboral, cada vez más caracterizada por transiciones ocupacionales, un sistema de prevención fuertemente ligado a un lugar de trabajo específico suscita importantes críticas. ¿Qué medidas normativas pueden garantizar que se preste atención a la persona que trabaja, independientemente del lugar de trabajo y de su situación laboral en un momento concreto? Muy buena pregunta, efectivamente, porque como estamos viendo, este nuevo trabajo que aparece ahora en la sociedad, pues es un trabajo que está totalmente deslocalizado, un trabajo que genera las nuevas tecnologías, que nace a raíz de la digitalización de las empresas y de la globalización. Es un trabajo deslocalizado que se puede realizar en cualquier lugar y en cualquier país, ¿verdad? Entonces, más que nunca es muy importante repensar todo el sistema de la protección, porque las normas, al menos las normas españolas, están pensadas para un trabajador que está ubicado en un puesto de trabajo, una empresa concreta y un país concreto. Nuestra norma de prevención de riesgos laborales es del año 1995. Como se pueden ustedes imaginar. En aquel año, pues todavía el tema de la digitalización y de la globalización no era la regla general como lo es a día de hoy. Por lo tanto, efectivamente, esto es un punto caliente, es un punto esencial. Entonces, los sistemas de protección tienen que cambiar. No tienen que partir del presencialismo ni de un puesto fijo en un lugar concreto y un país concreto. Hay que pensar nuevas fórmulas de protección, también en todos los aspectos y también en prevención de riesgos laborales. Hay que crear sistemas de protección que piensen en la persona del trabajador y atiendan a sus condiciones personales y que el trabajador pueda disfrutar de esa protección con independencia del lugar en el que esté prestando servicios, sea dentro del mismo país o en el ámbito internacional. Entonces, en este sentido, tiene que darse una protección al trabajador, digamos que en el cual los derechos estén diseñados en función de su persona y no del lugar específico donde esté trabajando.
Por suerte ya tenemos algunos casos que podemos incluso mencionar como ejemplos de buenas prácticas, ¿no? Como ejemplos de buenas prácticas en donde ya, por ejemplo, en Francia, yo pondría el caso de Francia, ¿no? Donde tenemos el caso de la cuenta personal de actividad, en donde precisamente está diseñada para proteger la persona del trabajador y que esa protección, digamos, siga al trabajador a lo largo de su trayectoria profesional, de toda su vida laboral, con independencia de qué puesto esté, en qué empresa esté o de qué país esté, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Porque supone un primer antecedente, pone la idea encima de la mesa, que después nosotros, si queremos, podemos modalizar más o mejorar o tal, pero la idea ya está puesta, la idea ya está, digamos, destacada por determinados países, ¿no? Y en este caso, en esta cuenta personal de actividad, en el caso francés, incluso es un grupo de 3 cuentas distintas. El trabajador cuenta con una cuenta personal de formación, con una cuenta profesional de prevención y con una cuenta de compromiso ciudadano. Y centrándome en esta cuenta de prevención profesional, una idea muy interesante, pues permite determinar y referenciar los factores de riesgo que el trabajador pues va afrontando en los diferentes puestos de trabajo que va pasando a lo largo de su experiencia vital. Dependiendo de esa exposición a los riesgos a los que se enfrenta en cada uno de los puestos de trabajo, el trabajador va adquiriendo una serie de puntos que después puede cambiar o intercambiar por ejemplo, formación específica. Tengo tantos puntos, esto quiere decir que he estado en tantos puestos que generan estos riesgos laborales en los que yo he sufrido o me he enfrentado a esta situación concreta de riesgo laboral. Los factores de riesgo laboral pueden estar relacionados con el ritmo de trabajo al que el trabajador esté expuesto, por ejemplo, trabajo nocturno, trabajo de turnos, o en relación con el entorno físico, pues condiciones extremas de ruido, de humedad, etc. Todo influye. Y conforme a los puntos que el trabajador va acumulando, cuantos más factores de riesgo he asumido, cuanto mayor ha sido la peligrosidad o penosidad con la cual yo he trabajado, voy ganando más puntos. Al final, esos puntos sirven como una compensación. ¿Para qué? Pues para formarse. El trabajador con esos puntos puede cambiarlos por cursos de formación gratuitos, que a su vez esa formación le sirve pues, para acceder a puestos ya más seguros, más libres de riesgos o más neutros, o también pues, para solicitar, por ejemplo, otros derechos laborales como un trabajo a tiempo parcial sin pérdida de salario, es decir, cobrando un salario a tiempo completo, etc. Es decir, o incluso derechos de jubilación. Lo cual me parece una acción muy interesante. ¿Qué se estaría haciendo aquí? Pues se estaría premiando la peligrosidad a la que ha estado expuesto el trabajador. Y se le daría pues, una compensación económica o otros derechos laborales a este trabajador que ha estado trabajando a lo largo de su vida. Vamos apuntando, pues vamos valorando toda su trayectoria vital, con independencia de los puestos por los que ha ido pasando, y hacemos un examen de su vida laboral y si ha sido peligrosa, muy peligrosa, ha estado expuesto en distintas actividades laborales a distintos factores de riesgo, hay que premiar a ese trabajador, hay que compensarle, esa peligrosidad a la que ha estado expuesta, ¿no? Y eso me parece muy importante. En España también tenemos algunos sistemas así, como la cuenta formación o el cheque formación, que también son figuras. Por ahora no tienen mucha implantación, no tienen mucho éxito. La cuenta formación es un mero registro, pero sin compensación económica. El cheque formación está pensando pues, para las personas en situación de desempleo, que puedan ir formándose en cursos que le pueda dar un acceso al puesto de trabajo y también en materia de prevención. Pero bueno, aquí tenemos estos ejemplos. También podríamos mencionar como ejemplo buenas prácticas y como ejemplo de portabilidad de derechos, el caso de la mochila austríaca, ¿no? Lo que nosotros conocemos como la mochila austríaca, que hace referencia a la creación de un fondo vitalicio a modo de indemnización por despido, un sistema que se implantó en Austria en el año 2003 y consiste en que las empresas aportan cada mes una determinada cantidad de salario en función del salario total bruto del trabajador. El empresario aporta un porcentaje del 1%, 2% a una cuenta de ahorro individual del trabajador.
Y esto es muy importante porque esto permite que el trabajador, aunque cambie de empresa de manera voluntaria, pues el importe de dicha cuenta no se pierde nunca, no se pierde, sino que le va acompañando esa cuenta, es una cuenta personal, le va acompañando y la va llevando de un puesto de trabajo a otro, sea en el mismo país o en distintos países. Y esto es muy importante porque después tiene un fondo de dinero ahí que puede cambiar, pues por ejemplo, para formación en materia de prevención de riesgos laborales. Entonces, como vemos, estamos viendo casos concretos de experiencias de figuras jurídicas que ya están implantando en países de nuestro entorno y que ya están, digamos, poniendo en práctica esa idea de la portabilidad de los derechos, que hay que crear derechos nuevos que vayan, digamos, adheridos a la persona del trabajador y que le acompañen en todo lo que es su vida laboral, con independencia del cambio de puesto que se vaya efectuando. Entonces, pienso que eso es muy importante. Otra idea también, pensar que si los trabajadores trabajan en un marco internacional, en un mundo globalizado, que pueden trabajar ahora en un país, después en otro país, o como ocurre con las plataformas, que los trabajadores trabajan en un sitio y la plataforma puede estar en otro, pues también para proteger a los trabajadores en este ámbito internacional y global, pues pensar también en la necesidad de crear foros específicos que puedan crear normativa específica para poner en marcha, pues digamos, una protección internacional, fijando en los principios generales. Si los trabajadores pueden estar en cualquier lugar, si las partes de la relación laboral, la empresa, el trabajador, pueden ubicarse en países distintos, quizás el marco de regulación de esa relación laboral tiene que tener carácter internacional. Las normas nacionales se quedan cortas. Las normas nacionales tienen un ámbito de aplicación concreto, específico, a ese país determinado. Pero si los agentes, si los protagonistas de la relación laboral se mueven en un ámbito internacional, lo que ocurre cada vez más, las normas de protección de esos trabajadores tienen que ser también de carácter internacional, que puedan aplicarse en un ámbito internacional. Y hay que empezar, ¿por qué? Por normas específicas que establezcan principios generales que puedan aplicarse desde un punto de vista internacional. Desde un punto de vista internacional. De hecho, la OIT ya está yendo por esta vía, ¿no? La OIT, la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, del año 2019, ya hablaba de que es necesario un sistema de gobernanza internacional. Un sistema de gobernanza internacional, apuntando hacia esa idea, ¿no? De crear unos principios generales mínimos de protección básica para todos los trabajadores con independencia del país donde se muevan. Y, desde luego, en ese grupo de derechos básicos fundamentales, proteger la seguridad y salud de los trabajadores es fundamental, con independencia del tipo de empresario, del tipo de país donde pueda el trabajador estar prestando servicios. Y la OIT tiene ejemplos, como la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales, el ejemplo del Convenio sobre el Trabajo Marítimo de la OIT, que ya son normas también de carácter internacional pensadas para supuestos de trabajo donde los protagonistas de esa relación laboral se mueven en el ámbito internacional. Entonces, pienso que tenemos que ir por esa vía. Bueno, como el tiempo se ha acabado, solo tenemos que agradecer a la profesora Lourdes Mella Méndez su valioso y claro aporte realizado con esta entrevista y en el proyecto en general. Así que gracias de parte de Ada. Gracias. Y de todos los investigadores. Gracias y enhorabuena por el proyecto, que es excelente. Muchas gracias. Gracias.